Hola y bienvenidos. Hoy tenemos una historia que de verdad les va a sorprender y trata sobre una de las frutas más famosas del mundo. Pero olvídense por un momento del guacamole, ¿ok? Porque vamos a descubrir cómo el aguacate se ha convertido en una especie de héroe secreto para el medio ambiente en las tierras altas de Etiopía. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Nos vamos a basar en una investigación científica nueva y fascinante para explorar si este superalimento que todos conocemos, pues tiene también el superpoder de sanar la Tierra. Y como van a ver, la respuesta es bastante alucinante. Pero claro, para entender por qué hace falta un héroe, primero tenemos que entender el problema. La crisis. Así que nos vamos a Etiopía, a sus tierras altas, donde el mismísimo suelo, la base de toda la agricultura, se enfrenta a una amenaza tremenda, una que pone en jaque la comida de millones de personas. Para que se hagan una idea de la escala de este problema, solo tienen que mirar este número. Más del 50%, o sea, más de la mitad de las tierras de cultivo de toda la región están en problemas serios, entre moderados y graves. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Es una crisis que afecta directamente la capacidad de la tierra para darnos alimentos. Entonces, ¿cómo se ha llegado a este punto? Pues la investigación nos dice que es una mezcla de varias cosas. La presión de una población que no para de crecer ha llevado a más deforestación y a un sobrecultivo brutal. Y claro, las prácticas agrícolas intensivas como usar fertilizantes sin mucho equilibrio, pues han ido dejando al suelo sin nutrientes, agotado y muy vulnerable. Y es justo aquí donde la historia da un giro total. Frente a esta crisis, de repente aparece una solución potente, basada en la propia naturaleza, que se llama agroforestería. Y el campeón, el protagonista inesperado de esta estrategia en la región, es un árbol que todos conocemos muy pero que muy bien, el árbol del aguacate. A ver, ¿qué es eso de la agroforestería? Dicho de forma sencilla, es una manera súper inteligente de cultivar. En vez de tener un campo con una sola cosa, se integran árboles entre los cultivos. Esta combinación, esta mezcla, crea un ecosistema mucho más sano, más diverso y productivo, donde al final todos los elementos se ayudan entre sí. Y la razón por la que esto es una solución tan genial se resume perfectamente en esta frase. Es que no estamos hablando de una tecnología carísima o súper complicada. Como dice el propio estudio, es una estrategia práctica y barata. O sea, es perfecta para los pequeños agricultores que al final son el pilar de la agricultura en esta zona y en tantas otras partes del mundo. Pero claro, una cosa es tener una idea que suena bien y otra, muy distinta, es demostrar con ciencia que de verdad funciona. Y para eso, un equipo de científicos en Etiopía diseñó un experimento súper astuto para medir, con datos, cuál era el impacto real de los aguacateros en el suelo. El método fue súper sencillo pero muy efectivo. Primero, eligieron árboles de aguacate de la misma edad para que la comparación fuera justa. Segundo, tomaron muestras de tierra a distintas distancias, justo debajo del árbol, un poco más allá y bien lejos para tener un punto de control. Y por último, se llevaron todo eso al laboratorio para analizarlo a fondo. Un diseño limpio para una pregunta muy clara. Y los resultados fueron, bueno, espectaculares. El análisis demostró una transformación increíblemente positiva en el suelo allá donde había aguacateros. Y no era una mejoría pequeña, ¿eh? Era un cambio radical que probaba que el suelo literalmente estaba volviendo a la vida. El primer gran descubrimiento fue algo físico. El suelo lejos de los árboles estaba súper compacto, muy denso, lo que hace difícil que las raíces crezcan o que el agua se filtre. Pero ¿qué pasaba bajo los aguacateros? Que el suelo era más ligero, más poroso. Toda la materia orgánica de las hojas caídas lo hacía como más esponjoso y sano. Le permitía respirar. Pero el cambio más bestia fue el químico. Como ven con estas flechitas, la materia orgánica, que es como la base de la fertilidad, se disparó por las nubes. Y con ella todos los nutrientes clave para que crezca cualquier cosa. Nitrógeno, fósforo, potasio, todo. El árbol de aguacate estaba funcionando como una fábrica de fertilizante natural, enriqueciendo el suelo sin parar. Este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense, la cantidad de materia orgánica casi se duplicó bajo la copa de los árboles en comparación con el suelo que estaba al aire libre. Pasar de un 2% a más de un 3.6% es un salto gigantesco cuando hablamos de la salud del suelo. Aquí, justo aquí, está el corazón del superpoder del aguacate. Entonces, lo más importante de todo esto es que los descubrimientos de los científicos no se quedan en un papel, en un laboratorio. No, para nada. Se traducen en beneficios súper reales, creando como un círculo virtuoso que ayuda tanto al medio ambiente como, por supuesto, a la gente que vive de él. Y aquí está ese doble papel del que habla el estudio, que es la clave de todo. Por un lado, el beneficio ecológico, un suelo más fértil que aguanta mejor la erosión. Y por otro lado, el beneficio económico. Los agricultores venden los aguacates y generan unos ingresos que son vitales. Juntos, estos dos beneficios construyen un futuro mucho más sostenible.
Y esta es la conclusión final, la más potente de toda la investigación. No va solo de árboles o de mejorar el suelo, va de una estrategia completa que ataca a la vez la pobreza, la falta de alimentos y el daño al medio ambiente. Es un modelo que la verdad se podría usar en muchísimas otras partes del mundo con problemas parecidos. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿puede un superalimento ser también un superhéroe? Pues la ciencia nos dice que sí, rotundamente. El humilde aguacate nos enseña el poder inmenso que tiene trabajar con la naturaleza y no contra ella. Y nos deja con una pregunta en el aire para que pensemos. ¿Cuántas otras soluciones así de simples y elegantes tenemos a nuestro alrededor, esperando que las descubramos? Gracias por habernos acompañado.